Buenos días, bienvenidos. Para la realización del taller número 1, nosotros vamos a construir una narrativa gamificada. ¿En qué consiste la narrativa gamificada? Es en un proceso de planificación en el cual vamos a convertir el texto seleccionado en un itinerario de aprendizaje por medio de retos. Para hacerlo, primero vamos a escribir aquí el nombre de nuestro equipo de base, pondremos aquí el nombre de nuestro autor, que en este caso es Carlos Fuentes, en el título de Aura, y procuraremos escribir una sinopsis sobre la historia que tenga un mínimo de entre 6 a 8 oraciones. Después de aquello vamos a revisar las formas de adaptación que existen para la construcción de nuestra narrativa. Existen adaptaciones ya sea por formas del relato, por formas de personajes, a través del escenario, utilizando el modelo del ciclo del héroe, a su vez un análisis crítico del discurso o por medio de preguntas. Yo les sugiero por favor leer detenidamente cada una de las formas de adaptación y reuniéndose con el equipo, decidir cuál es la adaptación que más va a convenir para ustedes o que les resulte más sencillo. En mi caso, yo voy a trabajar la adaptación por medio de la forma del relato, que consiste en una adaptación estructural en 8 partes de la historia. Entonces, por favor, vamos a la actividad número 1 que dice escoja la forma de adaptación y realícela en el siguiente esquema. Se recomienda que cada fragmento sea de al menos 3 párrafos. Escriba un título para cada fragmento. Entonces, yo voy a poner aquí el tipo de adaptación, que va a ser el tipo de relato. Voy a dividir mi historia en 8 fragmentos. Cada fragmento va a tener el título. Por ello llego aquí, elimino la línea y voy posicionando los títulos para el fragmento. Aquí yo voy a poner como título 1, voy a poner el aviso. Como título 2 voy a poner en este caso la visita, la llegada. Después el fragmento número 3 va a tener como título el trabajo. El siguiente va a tener como título vamos a ponerle las preguntas. El siguiente va a tener, pongámosle mejor las dudas. El siguiente va a tener, en este caso, vamos a ponerle el hechizo. Cada uno tiene que escoger el título que más le llame la atención. Tengan que tener en cuenta que este título o los títulos van a funcionar como anzuelos para la construcción de nuestras futuras actividades, por lo cual se piden que sean títulos concretos, pero ante todo que guarden coherencia con la historia y también permitan que las personas que lo revisen adquieran cierto grado de incertidumbre o les genere curiosidad. Por ejemplo, yo voy a poner al fragmento número 6, le voy a poner en este caso el pasado, al siguiente le voy a poner el amor y al siguiente le voy a poner la eternidad. Y de esta manera he puesto los títulos. Después procederemos a escribir, por favor, a dividir, en este caso, el libro en 8 fragmentos, para lo cual escribiremos, como nos sugiere, 3 párrafos para cada fragmento. Entonces, yo en esta oportunidad he realizado el primer fragmento que dice: en una mañana cualquiera, mientras toma su desayuno en un café de la ciudad, Felipe encuentra un aviso en el periódico donde se solicita un historiador o estudiante de historia con conocimientos de francés. A él le llama la atención y piensa que sería una buena opción para ganar dinero de forma rápida. Sin embargo, ese día no acude a la dirección, pues considera que otros candidatos, quizá mejor calificados, ya se han de haber acercado. A la mañana siguiente, Felipe vuelve a encontrar el aviso en el periódico con el detalle de que el valor de la paga por el trabajo ha aumentado. Eso lo motiva a presentarse en el lugar, no sin antes preguntarse sobre la naturaleza o los inconvenientes del trabajo, de modo que ese mismo día se presenta al lugar con la intención de ser entrevistado. Pero para Felipe la posibilidad del trabajo supone una manera fácil de ganarse la vida, pues no involucra ningún esfuerzo físico y además se siente capacitado para hacerlo. No obstante, no tiene idea alguna
sobre la naturaleza de la tarea que se le viene. Entonces, al construir los fragmentos de nuestro texto, tenemos que procurar trabajar con 3 párrafos para que nada quede a flote, ¿verdad? Y tenemos que pensar que estos párrafos van a servir ante todo para condensar la historia o contarla de una manera más simple. Una de las ventajas de trabajar con narrativas gamificadas es el hecho de poder trabajar con historias que muchas veces, ya sea por su complejidad o por su extensión, son difíciles de trabajar en las horas de clase. Quiero que nos fijemos un poco en el último párrafo, donde la última oración no funciona también como una suerte de enganche para los fragmentos siguientes, que ante todo interpela a la curiosidad del lector o del estudiante que leerá nuestra pequeña adaptación. En este caso, la adaptación por medio del relato es una adaptación de forma expositiva, por decirlo de alguna manera, aunque eso no deja de lado algunos elementos narrativos, como el hecho de que se ha trabajado con oraciones en presente y que ante todo no desnaturalizan o no cambian la visión o la versión original del texto. Y de esta manera vamos a ir trabajando cada uno de los fragmentos hasta completar los 8 fragmentos. Después vamos por favor a hacer la actividad número 2, que nos pide seleccionar la dinámica del juego con la que se trabajará su adaptación. Vamos a definir a la dinámica del juego como una lógica que permite organizar la actividad de forma lúdica. Cuando nosotros nos enfrentamos a la tarea de gamificar, más allá de crear concursos, nosotros debemos pensar en la lógica o en la estructura de la actividad lúdica que nosotros podemos tomar de otro tipo de actividades de la realidad para insertarlas en el interior de nuestra actividad. En este caso, nosotros contamos con existen varias dinámicas de juego. Yo les he propuesto en este momento 5 tipos de dinámicas: las de aventura, las de lucha, las de estrategia, las de mesa o las de deportes, cada una definida de la manera que a ustedes más les convenga. ¿Cómo debemos elegir? Pensando en cómo vamos a organizar nuestro relato, ¿verdad? Yo puedo organizar mi relato, mi adaptación, como si fuese una lucha, ¿verdad?, entre los personajes, o puedo también hacerlo como una suerte de estrategia para saber si es que en este caso el personaje podrá salir de esta dificultad, o hacerlo por medio de una lógica o una dinámica de juegos de mesa, por medio de preguntas o de respuestas, o alguna dinámica un poco más competitiva como la de los deportes, en donde puedo utilizar en clave de fútbol, de básquet, esos elementos para poder construirlo. En mi caso, yo voy a trabajar con la dinámica de la aventura, pues es la que mejor se adapta a mi condición, aunque eso no quita que pueda trabajar con cualquiera, ¿verdad? Voy a poner entonces aquí dinámica de la aventura. Posteriormente pasamos a la actividad número 3, que dice que de acuerdo a la dinámica de juego seleccionada, elabore un sistema de reglas que permitan normar la participación, los roles, las oportunidades. Recuerde que la dimensión lúdica radica en la libertad que se estructura a partir de la posibilidad del participante de tomar decisiones o enfrentarse a una serie de opciones o encrucijadas. Las reglas deben escribirse en presente con claridad y sencillez. Me voy a pensar que esta adaptación la van a leer mis estudiantes de un segundo o tercer año de bachillerato, y por ello yo voy a darles reglas para que ellos puedan seguir la adaptación de esta manera, es decir, seguir los 8 fragmentos, ¿verdad?, que más adelante los convertiremos en actividades. Entonces, para que sigan estos 8 fragmentos, yo voy a poner como primera regla el hecho de que las y los participantes tienen que leer la información suministrada para que puedan realizar las actividades, por una parte. Luego voy a poner también otra regla de juego, que las y los participantes
pueden trabajar en parejas, ya sea en parejas o de forma individual. Cada uno pondrá las dinámicas que desee, pero ahora voy a poner reglas específicamente para definir la aventura. En este caso vamos a poner en la dinámica de la aventura, los personajes van a enfrentarse a ciertos peligros, entonces voy a poner que las y los participantes procuren hacer o procuren llevar al personaje al mayor número de enfrentamientos posibles para que pueda ganar más puntos. Por último, bueno, ustedes cuántas reglas necesiten, ustedes van a definir el número de reglas que se requieran. Yo en este caso voy a trabajar con 4 reglas, voy a poner que una regla que nos diga es que los participantes tengan la oportunidad de elegir, de hacer cambios, de tomar decisiones. Entonces, las y los participantes pueden detenerse o pueden realizar el juego en diferentes momentos. Yo esto lo hago porque estoy consciente que el hacer todo el juego, todas las actividades les va a demorar alguna gran cantidad de tiempo, quizá unas 8 o unas 9 horas clase, entonces por ello es la necesidad, pero si ustedes quieren hacer actividades, juegos más pequeños, obviamente pueden organizar las reglas para que trabajen simplemente en ese periodo asignado. Luego borro este de aquí porque no necesito y continúo. Cuando ya hemos escogido la dinámica, hemos establecido las reglas, nosotros vamos a convertir todos nuestros fragmentos en un sistema de retos que responda a las reglas de la dinámica de juego elaboradas, para lo cual vamos a plantear un reto general que sirva como guía estructural del relato y cuya resolución final implique la construcción de un producto. Luego plantear 3 retos específicos, uno obligatorio, otro complementario y otro opcional. Primero vamos a plantear un reto general. Los retos podemos definirlos ya sea con oraciones, con imperativos o a su vez con preguntas. Yo voy a trabajar con un imperativo, por ejemplo, que diga: encuentra el amor. Y en el reto general y después nuestros retos generales se van a resolver cuando se pueda construir un producto, ¿verdad? En este caso yo voy a proponer que mi producto final sea un retrato del amor, retrato en este caso de la mujer amada. Eso va a ser el gran producto que ellos van a presentar a la final. Vamos a copiar en este caso los títulos de nuestros fragmentos. A ver, vamos por acá. Copiado entonces. Y ahora vamos a convertir a estos fragmentos en fases, ¿verdad? Vamos a imaginar que esto es un juego de aventuras, como nosotros sabemos, que se llama Encuentra el amor. Y entonces voy a poner la fase con un nombre llamativo que puede ser, podemos utilizar el mismo nombre del fragmento si es que ustedes gustan, o podemos poner otro. Entonces yo voy a poner las sorpresas del periódico. En la llegada voy a poner una casa escondida. En el trabajo voy a poner una tarea imposible. Y así vamos definiendo todas nuestras tareas. En las dudas voy a poner la encrucijada. En el hechizo voy a poner las
Voy a ponerle igual el hechizo porque me llama la atención y sé que nuestros nombres llamativos son ante todo para las personas, para los estudiantes que van a realizar estas actividades, estos fragmentos convertidos en actividades en el pasado. En cambio voy yo a hablar sobre la memoria que regresa. El fragmento 7 titulado El amor, voy a hablar sobre lo imposible. Y en el fragmento 8, la eternidad, voy a ponerlo la devoción. Y de esta manera estoy poniendo nombres a mis fases y ahora voy a pasar a construir retos. Los retos son retos pequeños para que podamos llegar a construir nuestro producto final. ¿Qué retos obligatorios deben hacer para dibujarlo? Por ejemplo, en el primer reto, yo puedo plantear mis retos en formas de pregunta, por ejemplo. Entonces puedo plantear un reto obligatorio diciendo, ¿por qué Felipe decide aceptar el trabajo? Entonces, para que ellos puedan resolver este reto, obviamente tendrán que utilizar toda la información, tendrán que leer lo que se encuentra acá y poder resolver el reto. Luego también puedo plantear el reto también en forma de un imperativo. En la llegada es en este caso cuando Felipe se acerca hacia la casa del aviso y se pierde prácticamente. Llega a esa parte central de la ciudad que parece una especie de laberinto. Entonces vamos a poner aquí encuentra el camino. Yo lo voy a hacer también en imperativo. Encuentra el camino a casa. Y entonces él, encuentra la salida. O la casa escondida. Entonces, esto lo podría hacer siempre y cuando acá en mi adaptación de la llegada yo haya trabajado con textos descriptivos y haya descrito esta dificultad que sufra el personaje al momento de hacerlo. También puedo escribir retos específicos en forma de, en forma de una oración simple y afirmativa, como por ejemplo en el trabajo, cuando ya se entrevista con Doña Consuelo le dice que de lo que se trata la tarea, de escribir las memorias de su esposo. Entonces vamos a poner aquí, le puedo plantear como escrito. Recordemos siempre que todos estos pequeños retos están encaminados acá, ¿verdad? Entonces vamos a poner escribir un retrato de la señora Consuelo. Entonces esto va a servir como una suerte, o escribe un retrato de la señora Consuelo. Este es como una suerte de preámbulo para el retrato final, ¿verdad? Que no sabemos quién es él. Las dudas, en cambio, va a ser el momento en que se encuentra y conoce a Aura, cuando Aura lo lleva, cuando ves los ojos verdes, y estos ojos verdes, esta mirada de cierta manera que no se deja atrapar, es lo que va a crear el enigma. Entonces yo voy a poner aquí, o yo lo voy a volver a plantear como una suerte de pregunta. ¿Qué esconden los ojos de Aura? Recordemos que todo esto de aquí va a depender entonces de lo que nosotros hayamos escrito en nuestros fragmentos. En estos fragmentos nosotros tenemos que dar la información necesaria para que se puedan resolver los retos obligatorios. Y de esta manera vamos a ir trabajando cada uno de los retos. Los retos complementarios son retos que nos van a permitir profundizar en los contenidos, ya sea del texto, de la asignatura, en relación con otras disciplinas. Vamos a imaginar aquí un reto complementario sobre el texto. Yo puedo hacer igual, vamos a poner aquí, escribe o dibuja, voy a ponerlo así, dibuja el aviso del periódico.
Entonces, y así lo complemento. Pero también lo puedo, y así sobre el texto, pero si quiero trabajar con la asignatura, vamos a imaginar que estoy trabajando con segundos de bachillerato, voy a describir aquí este lugar que se encuentra escondido. Segundo de bachillerato hablamos sobre ciertos temas de la situación de la literatura latinoamericana, sobre el tema de la urbanización. Entonces vamos a poner aquí, describe la ciudad de Felipe. Luego, obviamente, vamos ahora a hacer otra relación con otras disciplinas. Cuando habla sobre el trabajo, vamos a hacer una relación con la historia, ¿verdad? Entonces, que haga una pregunta, por ejemplo, ¿por qué consideras que la historia, o considera que la historia es una disciplina importante en la vida cotidiana? Entonces podemos trabajar los retos específicos de esta forma. Recordemos que todos estos retos serán posibles siempre y cuando al momento de hacer las adaptaciones suministremos la información suficiente para poder cumplir el reto. Entonces vamos a hacer los retos opcionales, que son retos que generalmente pueden ser de actividades creativas y que también incluso pueden estar vinculadas con la investigación, ¿verdad? Entonces vamos a poner por aquí por ejemplo, investiga el proceso a seguir para publicar un aviso en un medio de comunicación escrita. Y es una actividad opcional. Estas actividades opcionales, por tanto, sí pueden tener elementos que necesariamente no se encuentren en nuestra información. Por otra parte, yo quisiera que en desarrollemos el tema creativo. Describe la ciudad de Felipe. Podemos hacer, dibuja un croquis de la ciudad de Felipe, donde se muestre la trayectoria o el trayecto que siguió del café a la casa de la señora Consuelo. Entonces, estos son elementos que están siempre predispuestos para la imaginación. Y de esta manera vamos a ir trabajando cada uno de nuestros retos. Lo fundamental es entender que los retos obligatorios van a ir preparando al estudiante para construir el producto final. Entonces, esto es lo más importante. Podemos pensar que para construir este producto tienen que seguir ciertas fases, y estas fases son las 8 que nosotros vamos a proponer en este momento. Por último, vamos en este momento a escribir acá los retos que tenemos. Vamos a hacer la actividad 5, ¿verdad? Que es construir un sistema de puntos que permita gamificar la dinámica del juego en 8 fases. Entonces, ahora que yo ya tengo mis 8 fases, yo voy a escribir aquí las dinámicas del juego. Voy a utilizar estas de acá, que las tengo más a la mano. Pongo acá mi reto obligatorio. Entonces, voy a ir aumentando el nivel de dificultad. Voy a ponerlo aquí. Este va a ser un reto fácil. Este también va a ser un reto fácil. Pues que ustedes quieren trabajar con símbolos, también pueden utilizar estrellas. Por ejemplo, piensen que una estrella es porque es muy fácil, 5 estrellas es porque es muy complejo. Depende de cómo ustedes quieran organizarlo, aunque yo sí les recomendaría que lo trabajen de forma más visual. Fácil, acá voy a poner unos contes medio, y por último uno complicado o difícil, ¿verdad? Pueden poner incluso la palabra normal, como ustedes vayan organizándose. Luego vamos a pensar, si la construcción, pasar todos estos juegos, tuviera que pasar por fases, ¿verdad? Vamos a imaginar el progreso está pensado solo para los retos obligatorios y para el reto complementario. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente.
En el reto obligatorio, yo voy a poner aquí reto obligatorio, el progreso va a ser, vamos a imaginar que hay que dividir entre 8, vamos a poner que yo tiene un 5%, por ejemplo, y le pongo aquí un 5%, y en cambio el reto complementario le voy a poner yo un 3%. Esto de aquí depende de la complejidad o del nivel de dificultad, entonces como esta es la misma dificultad de acá, lo voy a dejar de la misma manera. Los retos opcionales no se cuentan porque eso ya depende de que nuestro estudiante lo haga, entonces no sería justo, ¿verdad?, que lo haga. Entonces lo importante es que al llegar al final se vaya completando el 100% de todos los retos. Y las insignias, vamos a decir, las insignias o los iconos son elementos que nos van a permitir ir distinguiendo, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con una página de iconos. Pongamos simplemente iconos gratis. Y por ejemplo, a ver, aquí hay dos opciones, déjenme ver cuál sería más dable. A ver, los iconos, insignias, son formas gráficas de ir monitorizando de cierta manera cómo avanza nuestro personaje, cómo avanza en el juego o en la gamificación el estudiante. Entonces después, más adelante se creará una tabla de seguimiento y en la tabla de seguimiento les iremos entregando insignias, ¿verdad? Les iremos dando iconos. Es una forma de cierta manera muy, por decirlo de alguna manera, muy cualitativa de ir pensando cómo ir haciendo el seguimiento, porque si nosotros hacemos el seguimiento como si fuese una evaluación normal, entonces toda la dinámica de la gamificación pierde el sentido, y perdería el sentido porque va a ser cuantificado. Entonces esperemos a ver si, a ver, vemos por ejemplo, yo voy a poner un icono aquí que diga principiante, por ejemplo. Entonces vamos a poner un icono para principiante. Entonces vamos escogiendo, a ver, ustedes pueden elegir, hay muchas más opciones en internet de cómo hacerlo. Yo por ejemplo escogería este icono de principiante, copiar. Y entonces lo puedo ir poniendo, o podemos utilizar el mismo icono, le podemos ir cambiando los colores, como esté a nuestro gusto, ¿verdad? Entonces, si es que el estudiante pasa, nosotros le vamos a hacer una tablita de seguimiento y le daremos que tiene ese icono o esta insignia, y a la final el estudiante que tenga las 8 insignias será el que haya ganado o el que haya terminado a completar todo. Vamos a poner, por ejemplo, otro icono de experto, por ejemplo. Y el icono de experto yo lo voy a utilizar en este de acá, lo copio y lo utilizaré al final para cuando alguien que esté en la capacidad de hacer la fase número 8. Y de esta manera nosotros vamos a ir gamificando todo el proceso. Las insignias necesariamente tienen que ser visuales porque es la manera que nos permite el seguimiento, que no es otra cosa que una evaluación cualitativa. Y de esta manera nosotros podemos construir nuestra narrativa gamificada. Espero que haya podido ser claro en el proceso. Cualquier consulta, escríbanme por este medio.